Hoy en Minuto Argentina le damos la bienvenida a Nicolás Marín. Él es fotógrafo submarino, realizador cinematográfico y activista. Gracias a su labor no solo lleva un mensaje sobre la importancia de proteger los océanos, sino que se convirtió en embajador de Nat Geo y fue elegido como uno de los 100 jóvenes líderes ambientales del mundo. Nicolás, gracias por estar aquí con nosotros en Minuto Argentina. Bienvenido. Hola, no, el gusto es mío y qué bueno poder difundir más de mi trabajo un poquito más hoy. Bueno, antes de que entremos a fondo a contar de qué se trata todo este trabajo tuyo, expliquémosle un poquito, más bien contémosle un poquito a la audiencia. ¿Quién es Nicolás Marín? ¿Cómo te definirías a ti mismo? Bueno, definirse a uno mismo porque siempre me dicen como, sí soy fotógrafo submarino de ocupación, sí soy buzo, sí soy también por momentos más realizador audiovisual, más del lado de cine, por otros momentos también, y eso me lo envuelve siempre activista, pero por sobre todo soy como Nico, ¿no? Que es como un mix de todas esas cosas y que va saliendo, porque no necesariamente cuando justamente terminé la escuela me gustaba poder definirme de alguna manera, sino que un día quizás hacer algo de esto, un día aquello de otro, pero sí tener como un norte, ¿no? Y hoy en día mi norte es como la fotografía submarina y el activismo y la exploración científica. Entonces, bueno, ahí es lo que hoy en día hago con National Geographic, ¿no? Bueno, ¿y de dónde nace este amor por el mar y por la fotografía? ¿De pronto eras de esos niños que cuando estaba pequeño, valga la redundancia, soñabas con hacer algo relacionado con esto o nada que ver? Cuando era chiquito, yo nací en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Me acuerdo que el mar más cercano quedaba a 500 kilómetros, es decir, ahí Mar del Plata vendría a ser, ¿no? Y no era un mar en el que se pueda bucear, es decir, nosotros teníamos una casa ahí con mi familia de verano, y íbamos y pasamos los veranos, pero más que la conexión que uno pueda amar el mar así como chico y que le impresiona, no, porque realmente después volví a mi casa, veía los documentales de National Geographic, así cuando estábamos cenando, y realmente a mí me parecía algo muy lejano, pero porque los veía como astronautas, porque no sabía cómo empezaba esa gente. O sea, si se había tirado a nadar, había estudiado natación y tenía una cámara y pudo encontrar esas especies. Si había estado en el mar así como yo, nada más que entró y justo se le cruzó una especie. Entonces, la verdad para mí era un sueño muy lejano, de esos que no podía ir ni en búsqueda, ni siquiera era un sueño que decís, bueno, mi sueño es ser futbolista, que es muy difícil también, ¿no? Pero decís de última, bueno, voy a empezar a jugar al fútbol y Claro. medianamente hay un camino, que después no te lo asegura llegar o no, pero hay un camino que está como marcado. Para mí era todo muy como abstracto, no existía ningún camino que me pueda conducir ahí. Entonces ahí fue que después seguí con otros de mis sueños, con el tenis. Yo quería ser tenista profesional ahí en ese momento. De los 8 hasta los 18 creo que mi vida se basó en eso también. Poder como llegar a ser tenista, pero sabía que tenistas llegaban tres. Nadal, Djokovic, Federer y en su momento era Del Potro acá en Argentina. Y entonces ahí a los 18 que llega el famoso qué hacer y qué seguir, me agarró mucho miedo de no llegar a ser, de no llegar a ser profesional y Ujú. terminar siendo, sin desmerecer, pero profe de tenis, que en ese momento yo no quería, yo quería llegar a ser profesional. Y estaba faltando capaz días a la escuela y demás, entonces dije, me daría mucho miedo no llegar y no tener una carrera por detrás que después eh, me avale como para poder seguir haciendo algo. Así que en ese momento dejé y no toqué una raqueta hasta el día de hoy. Y cuando dejé, ahí me empecé a notar en cursos de creatividad e innovación, marketing, publicidad y fotografía en el medio. Y ahí fue que empecé a entrar en el mundo de las agencias, empecé a trabajar también en el mundo de la agencia como redactor creativo y de vuelta me doy cuenta que la rutina no me gustó. Y cuando me doy cuenta que la rutina no me gusta, en el lugar donde estudié, mandaban siempre solicitudes de trabajo. Y ahí fue que entonces buscaban un fotógrafo submarino y alguien que administrara las redes sociales de una escuela de buceo. Y entonces yo siempre mandaba a todos lados, total, el no ya lo tenía. Claro. Y entre más de 1000 personas de todo el mundo, seleccionaban a 3 para una entrevista, y de las 3 seleccionaban a una para poder finalmente viajar e ir. Y al final ese uno fui yo, y ahí empecé a bucear, ¿no? Y ahí se empezó a abrir el espectro porque todo lo que soñaba, al final el camino se iba haciendo más concreto, más, no tan abstracto, le iba dando forma. Entonces ahí empecé a bucear y empecé a darme cuenta que, bueno, no había estudiado natación y se había tirado, sino que capaz empezó por bucear y después en encontrar la especie. Y bueno, y ahí empezó mi fanatismo, empezó de chico, ahí como cuando veía los documentales, pero me pareció algo muy lejano, y en 2018-2019 se va concretando un poco más y empieza mi carrera en el mundo del buceo, ¿no? Y en ese momento, si bien de pronto no era algo que esperabas, ¿ya te veías tan grande como estás ahora o tampoco?
No, y ahora tampoco incluso me veo grande, pero siempre me gusta como recalcar a ese Nico. Yo siempre, y le hablo mucho, creo que sí, adentro mío le hablo y mismo también lo traduzco a las redes muchas veces. Le hablo mucho al Nico de 7, ese Nico que veía en el sillón los documentales de Nat Geo, y al Nico de 18, que ahí como que le agarró mucho miedo. Y ahora creo que, y también lo mezclo, ¿no?, con el Nico actual, el Nico de 23, que también acaba de pasar, ¿no? Bueno, acaba no, sino que ya fue hace unos meses atrás, pero de pasar su cumpleaños en Galápagos con su primer proyecto de National Geographic, ¿no? Entonces, ahí sí me veo grande o no, la verdad sí me veo como con un crecimiento constante, porque con Nat Geo jamás me imaginé poder llegar a establecer ningún tipo de contacto. Es como que, bueno, señor Nat Geo, acá estoy, mire mis fotos. Pero yo, la verdad que había planeado como una estrategia dentro mío, de que si en algún momento alguna empresa o alguna persona o alguna marca veía mi perfil por 5 segundos, sé que el crecimiento era lento, quería que realmente los hipnotice, que realmente les guste, ¿no? Que realmente digan, mira, este es un explorador de National Geographic, o sea, para eso había sido toda mi estrategia. Y finalmente me pasó en algún momento que yo creo que lo habrán visto y por eso me habrán después como seleccionado, ¿no? Por toda mi trayectoria y trabajo. Y ahora con todo lo que está llegando a nivel como repercusión, a nivel también viajes por conferencias, a nivel como personal también muy, muy bien, me siento bien. Así que no sé si grande, pero muy bien y muy contento del momento. No, y seguro que vienen muchas cosas maravillosas. Bueno, Nicolás, antes de que contemos un poquito más de detalles de cómo ha sido esta experiencia al lado de Nat Geo, digamos que parte de tu labor o también lo que ha hecho que te destaques, incluso a través de las redes sociales, es que precisamente, pues más allá de tomar unas fotos increíbles porque son maravillosas, es que llevas un mensaje, ¿no? Hablemos un poco de dónde nace esta idea de llevar este mensaje a través de las redes sociales y también de cuál es ese mensaje que quieres llevar. Bien, bueno, eso cuando me acuerdo, volviendo al Nico 18, cuando iba a las movilizaciones y demás, en ese momento estaba, por también algo de inspiración de que me sumo, era el movimiento de Greta Thunberg, una chica de Suecia que estaba haciendo movimientos allá en ese momento, Viernes por el Futuro, Friday for Future, y entonces ahí yo asistía a las movilizaciones de acá de Argentina, en ese momento estaba ahí. Pero me sentía como que mi mensaje, o sea, yo estaba asistiendo y estaba poniéndole mucha voluntad para ir capaz a preparar un cartel, llevar mi cámara, pero capaz sentía que mi mensaje era un poco, no digo flojo, pero quizás sí con poca fuerza, ¿no? Como que no realmente estaba como aportando, sí, a la asistencia, de la convocatoria, pero no de un lado en el que pueda sumar algo más, como algo, al aportar valor desde mi lado, o que yo sienta que está aportando valor. Entonces ahí es cuando empiezo a llevar más mi cámara y a darlo como por un lado más de fotoperiodismo. Ujú. También sentía de que le estaba faltando un poco más. Y ahí es cuando encuentro perfectamente en el buceo, mezclándolo con la fotografía, la manera de llevar adelante el mensaje, en este caso del activismo, ¿no? De la conservación por el planeta y ahora más específicamente por los océanos, ¿no? Por los ecosistemas marinos. Y entonces ahí empecé a mezclar justamente la fotografía abajo del agua, pero no solo como un componente visual, que la gente diga, uy, mirá qué lindo tiburón, o qué lindo arrecife, o qué lindo pez, qué lindo pulpo, lo que sea, sino que realmente también pueda entender qué es lo que está viendo. Es decir, si le pareció atractivo, y eso es buenísimo, que pueda entender qué es lo que está viendo. Y una vez que pueda entender qué es lo que está viendo, es decir, que la fotografía se apoye en la ciencia y que después finalmente pueda entrar el activismo. O por lo menos esa es mi estrategia y mi herramienta para poder llevar a cabo el mensaje. Porque con la fotografía le capta la atención a la gente, con la ciencia puede entender qué es lo que está viendo y con el activismo puede lograr ser parte y no ser un simple espectador, sino que una vez que ya entendió y le pareció bueno lo que estaba viendo, pueda formar parte, es decir, de un proyecto de ley, de una movilización, de un cambio de hábito, de una difusión. Se puede sumar como de muchas partes, entonces ya el espectador deja de ser un simple espectador y pasa a ser un activista de alguna manera, o un activista en la era más digital. Entonces de ese lado es como que me pareció muy bueno poder llevar adelante mi mensaje para poder involucrar a personas, ¿no? Porque también estaba viendo que la ciencia se estaba hablando entre todos como en un mismo lenguaje Claro. y que estaba entregando nada más cada vez más y estaba bueno, pero más a la gente de nicho. Pero estaba dejando a su misma vez a mucha gente afuera que capaz, ¿no? Que no tenía justamente la necesidad de estar comiendo y tener que leer un paper, ¿no? Porque no tiene necesidad. Pero sí que sea parte, que lo tenemos que incluir indudablemente. Entonces ahí entré como facilitador y para que dijeran mucho mejor la información a través de que justamente estén comiendo, estén desayunando, estén en el trabajo 5 minutos y puedan entender a grandes rasgos
qué es ese animal, por qué es tan importante en el ecosistema, o los océanos en general. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la gente en todo este proceso? Al principio, bueno, también fue mucho como miedo de alguna manera, porque es todo el tiempo adoptar estrategias y medios como para justamente llegar a más audiencia, que es lo que Claro. quiere también uno, para que el mensaje pueda tener más fuerza, por sobre todo. Entonces ahí fue que al principio, bueno, empecé a notar buena respuesta porque me empecé a sentir más cómodo con las fotos, porque al principio me pasaba de que quería bucear y ya llevar mi cámara. Y entonces en un momento me pausé con eso y dije, no, voy a mejorar mi nivel de buceo para poder tener mejores imágenes y a partir de ahí ir paso a paso y después contactarme con biólogos y después meter el activismo, ¿no? Entonces fue como que a un momento sí, en primera instancia, me pasó que fui como con todo, dije, mira, se me ocurrió todo esto, bueno, vamos con todo, y me pasó de que me di contra la pared más o menos porque justamente al final no atacaba ni la primera, que era la fotografía, pues salían todas movidas, o por lo menos no me sentía cómodo con la fotografía que estaba realizando. Entonces después fui empezando por la fotografía, después contactándome con biólogos y aprender a qué le estaba sacando fotos, y después a poder meter más en esa parte más personal al activismo para que se meta. Y la respuesta de la gente fue muy buena hasta el día de hoy, que son, por lo general, son muchos chicos justamente muchos chicos de 18 o en ese rango de edad que están buscando qué hacer, que están, o sea, si quieren buscar como inspiración, en ese momento es como muy importante la inspiración. Y por otro lado también son muchos papás, son hijos que le muestran a sus padres el contenido y papás que le muestran a sus hijos el contenido, o sea, mucha viceversa. Entonces, esos dos mundos me gustan porque si bien para la juventud no se ve más por el lado más como que más cool y más de la preservación, como el lado adulto también lo ve mucho como para poder inculcarle como a sus hijos de alguna manera algo, como un norte. Entonces es como que me gusta poder mezclar esos dos mundos para que puedan convivir y justamente hablar de lo que hablaba antes, que incluir de todos lados, ¿no? Desde el rango etario, desde sectores populares, en todos lados, de idiomas, de todos lados. Entonces ahí es donde creo que la respuesta de la gente fue muy buena. No, y uno diría que además, o sea, hay muchas cosas de activismo y en especial pues acerca del medio ambiente, pero en particular como que la fotografía submarina, yo diría que es como un plus, ¿no? O sea, porque es como un mundo casi desconocido. O sea, claro, uno ve las revistas, ve los documentales y eso, pero lo que tú decías ahora un rato, ¿no? Eso lo ve uno como por allá, súper lejos, casi que astronautas, o sea, eso no le pasa a uno y quizás también es una forma de acercar nuevas áreas a otras audiencias. Sí, totalmente. En eso sí, porque también me gustaba poder, volviendo al mensaje, que ya no era como un simple espectador, sino que lo que estaba viendo, lo que veía bajo el agua, lo podía traducir en imágenes y llevarlo a la superficie, ¿no? Entonces en las movilizaciones justamente empezaba a tener un poco más de fuerza mi mensaje, porque ya no era que asistía solo, sino que estaba mostrando lo que pasaba ahí Claro. abajo. Estaba haciendo los ojos de alguna manera de algún pez o de algún animal que estaba ahí para poder llevarlo a la superficie y volver con el mensaje, porque muchas veces también me encontraba con basura plástica abajo de los mares, con muchos residuos de hidrocarburos, también por mezclas de petróleo, de repente derrames de petróleo en el océano, ni que hablar de la pesca ilegal, ejemplos de que me tocó de ver que no había peces en el océano, entonces me tocaba ver diferentes problemáticas que con mi cámara lo podía llevar y con mis redes lo podía mostrar mejor que en ningún otro lugar. Entonces ahí fue que también una conexión muy cercana con la gente y después también hoy en día dando charlas en colegios, ¿no? Porque también me hubiese gustado, en todo momento recalco que hago todo también lo que me hubiese gustado en algún momento de mi vida hasta ahora, ¿no? Entonces, en el colegio, capaz me hubiese gustado que capaz vaya alguien así y cuente un poco Claro. más y ya. Porque a mí, sinceramente, cuando yo empezaba mi carrera o cuando recién tenía justamente entrar en el activismo, mandé mensaje a muchas personas y nadie me contestaba, ¿no? Entonces yo hoy en día, yo trato de, me dicen, Nico, ¿por qué? Y no te da como fiaca o no te da cansancio responder todos los mensajes o responder todos los comentarios, porque siempre me ocupo hasta de responder todos los comentarios uno por uno, ¿no? Capaz me pongo a las noches y digo, bueno, no voy a resignar capaz este tiempo para hacer esto, para responder. Porque realmente capaz con eso y con esa simple cosita que a mí en ese momento me hubiese gustado que me respondieran, uno puede recibir una dosis alta de inspiración. Y la inspiración no la conseguís, no la puedes comprar en ningún lado. Solo la conseguís justamente de que tu inspiración de alguna manera te responda o te dé como de alguna manera esa respuesta que uno espera. Y si no se la da, genera un efecto contrario para mí, como muy frustrante, porque decir, uy, no Claro. tengo las herramientas para poder llegar. Entonces como que la inspiración yo creo que también es como un trampolín a la carrera de uno, para cualquier área, ya sea de cualquier trabajo, desde músico, arquitecto, cualquier área, de que justamente se tiene que sentir inspirado para poder llegar. Y me gusta también hoy en día hacer como ese nexo, poder responder, como quizás a mí me hubiese gustado que
que me responda. Claro que sí.